Dicen que no se sabe lo que se puede encontrar, pero estos descubrimientos llevan eso a un nivel completamente nuevo. Prepárate para los hallazgos más insólitos que te harán ver los lugares abandonados, los bosques e incluso tu propio patio trasero de una manera completamente diferente. El Cala-Cala no era solo un ferry, era el primer ferry aerodinámico del mundo, una obra maestra art deco plateada de la década de 1930. Pero ahora pasa sus días en Tacoma, donde su característico casco redondeado se está oxidando. Los arqueólogos cerca del Mar Muerto se topaban con un auténtico tesoro. 4 espadas romanas de 1900 años de antigüedad escondidas en una cueva. Estas espadas de 60 a 65 centímetros, perfectamente conservadas, se encontraron aún guardadas en sus vainas de madera originales. Estos pilotos captaron el submarino estadounidense de la clase Seawolf emergiendo a través de 0.5 metros de hielo ártico. Pero a pesar de los daños visibles en su antena por la ruptura, el buque de propulsión nuclear no mostraba signos de abandono ni de peligro. Imagínense esto, docenas de legendarios muscle car estadounidenses de los años 60 y 70 acumulando polvo dentro de una fábrica abandonada. Esta colección olvidada incluye raros Plymouth GTX, Pontiac GTO y Dodge Challenger en perfecto estado con potentes motores V8 aún intactos, que podían valer millones, pero que se han dejado oxidar a la espera de su resurrección. En un remoto campo de tiro, un explorador avistó un guardián metálico. Este tanque se eleva a 3 metros de altura donde yacen los proyectiles que lo destruyeron durante ejercicios de entrenamiento olvidados hace mucho tiempo. Imagina sumergirte en aguas cristalinas y encontrarte con lápidas erguidas bajo tus pies. El lago Jocassee, en Carolina del Sur, esconde todo un cementerio sumergido cuando el valle fue inundado deliberadamente en la década de 1970, con sus lápidas erguidas de forma inquietante a 40 metros de profundidad, marcando los lugares de descanso final ahora custodiados por las aguas en lugar de por los visitantes en duelo. ¿Alguna vez has pensado en derribar tus paredes para ganar dinero? El propietario de una casa que estaba renovando su vivienda descubrió un alijo secreto de monedas escondido en el aislamiento, entre las que había algunas rarezas que podrían valer $40,000, una cantidad que podría cambiarle la vida. La erosión costera dejó al descubierto un búnker de vigilancia nuclear de la Guerra Fría de 1959 en East Yorkshire, Reino Unido, que se tambaleaba sobre acantilados a punto de derrumbarse. Este puesto del Cuerpo Real de Observadores, que antes estaba oculto bajo tierra, ahora se enfrenta a una destrucción inminente por parte del mar. Un lanzacohetes Véronique de 1947 abandonado en la cima de un pico de Normandía, Francia, desde 1990. Este artefacto de la Segunda Guerra Mundial de 10 metros de altura, que en su día apuntaba a una central nuclear, permanece vacío. Afortunadamente. Unos exploradores se topaban con un tanque militar francés escondido en una fábrica de plástico abandonada. Esta inesperada reliquia blindada, probablemente de la Segunda Guerra Mundial, añade intriga a la historia olvidada del lugar en Estados Unidos. Una mujer que se mudó a una casa a los 50 años descubrió una caja fuerte metálica secreta escondida detrás de un panel falso de la chimenea. En su interior no había oro, sino una fascinante cápsula del tiempo que incluía un periódico de 150 años de antigüedad y monedas muy raras. ¿Qué tal un avión de transporte de la Segunda Guerra Mundial de 20 metros en el fondo del mar Mediterráneo? Este Douglas C-47 Dakota hundido con una envergadura de 29 metros y otros aviones crean un popular lugar de buceo. Algunos fueron hundidos intencionalmente como arrecifes artificiales, pero otros representan auténticas tragedias bélicas y cada uno cuenta una historia diferente. Estos exploradores profesionales navegaron por una húmeda mina de plata de Nevada del siglo XIX con un pozo vertical de 152 metros con múltiples estaciones. Y encontraron un montón de equipos centenarios. Desde un yate de lujo de la Edad Dorada hasta un barco patrullero de la Primera Guerra Mundial y un buque de guerra de la Segunda Guerra Mundial, el USS Seychelles lo ha visto todo desde 1902.
Con una eslora actual de 34 metros, este histórico barco fantasma se pudre lentamente en el río Muskingum de Ohio, con un casco de madera disolviéndose en el agua tras haber servido en 2 guerras mundiales y haber cambiado de identidad en innumerables ocasiones. ¿Qué tal encontrar una base de radar abandonada de la OTAN en Grecia, con antenas parabólicas de 20 metros entre las ruinas de las montañas? Este emplazamiento de la Guerra Fría vigiló las actividades soviéticas hasta la década de 1990. En un puerto deportivo de Miami, estos yates que en su día fueron lujosos no van a ninguna parte. Han sido abandonados, medio hundidos y cubiertos de algas ahora descansan no en un muelle de élite, sino en un cementerio de barcos. En la frontera entre Albania y Grecia existe algo sacado de una pesadilla. Una colonia de telarañas más grande del mundo que alberga a más de 110.000 arañas. Esta enorme telaraña comunitaria se extiende a lo largo de unos asombrosos 106 metros cuadrados, creando un velo blanco que lo cubre todo a su paso. El antiguo Egipto resurge del fondo del mar Mediterráneo cuando los arqueólogos recuperaron estatuas de 2000 años de antigüedad de la ciudad hundida de Canopus, frente a Alejandría. Sus rasgos de piedra caliza se han conservado de forma inquietante tras 2 milenios de letargo submarino. Este extraño avión es el BBA-14, un cazador de submarino soviético que podía volar y flotar. Solo se fabricaron 2, y estos restos sin alas parecen una nave espacial estrellada sacada de una película. Los buzos recuperaron 2 turismos sumergidos en el río Warnow, en Alemania, que yacían boca abajo a 7 metros de profundidad. Ahora, estos misteriosos vehículos esperan el análisis forense para descubrir su destino. La excavadora de ruedas de Kangilonesvagger 1473 no solo era grande, era un monstruo mecánico de 100 metros que devoró tierra desde 1965 hasta el año 2002. Ahora se encuentra abandonada en Alemania Oriental y parece un robot dormido. Echa un vistazo a un Cadillac DeVille de 1959 con el cromado deslustrado por décadas de podredumbre en lo profundo de la espesura del bosque. Cómo este clásico sedán de lujo terminó en el bosque sigue siendo un complejo misterio. Las sombras de la Segunda Guerra Mundial aún acechan la costa noruega, mirando hacia el Mar del Norte. Allí los exploradores descubrieron bases de artillería Bofors de 10 centímetros notablemente intactas, dispersas a lo largo del muro atlántico. Estos cañones marcados con la fecha de 1918 probablemente fueron reutilizados por las fuerzas alemanas con sus enormes anillos de montaje aún atornillados al hormigón. Estos son los restos esqueléticos del Bethlehem Steel, la enorme planta que construyó el puente Golden Gate. Este icono del Rust Belt, que producía 23 millones de toneladas al año con altos hornos conservados, simboliza el declive industrial de los Estados Unidos. En una escena surrealista, los exploradores encontraron un cementerio de barcos varados en un desierto nevado. Y como se puede ver, el hielo ártico no es ninguna broma, simplemente atrapa y retiene. ¿Qué probabilidades hay de encontrar un avión y una ambulancia uno al lado del otro en lo profundo del bosque? En 2012 pertenecían a una compañía aérea que quebró y desguazó entonces el avión. Los buzos encontraron un coche en el fondo del lago Baikal. Probablemente se hundió a través del hielo durante el invierno y ahora es una exposición permanente en el lago más profundo de todo el mundo. Prepárense para sorprenderse cuando los equipos de rescate levantaron la enorme sección de popa del buque de carga Cabrera a 34 metros bajo el agua frente a las costas de Grecia, utilizando una grúa especializada de 2.400 toneladas después de que el barco se partiera y se hundiera. Mientras caminaba fuera del sendero, este explorador encontró una excavadora Caterpillar completa. ¿La robaron? ¿Quién sabe? Porque era imposible que se estuviera realizando ninguna obra de construcción en ese lugar.
¿Qué tipo de persona colecciona coches de NASCAR y cientos de latas de bebidas energéticas en un sótano abandonado? Esta extraña combinación descubierta bajo tierra cuenta una curiosa historia sobre el inusual estilo de vida del anterior ocupante. En Kiev, un enorme platillo volante de hormigón está lleno de los restos oxidados de viejos autobuses urbanos. Se trata de la estación de autobuses número 7, una maravilla arquitectónica soviética con una cubierta de 160 metros. Ahora sirve como un gigantesco cementerio circular para las máquinas que en su día mantuvieron la ciudad en movimiento. Romper paredes durante una renovación no debería conducir a la riqueza, pero un inquilino se llevó el gordo cuando aparecieron miles de dólares en efectivo, escondidos por alguien que nunca volvió a reclamar su fortuna oculta. ¿Dónde van a morir los transbordadores? El cementerio de barcos de BC Ferries tiene la respuesta, donde estos barcos de pasajeros, que en su día estuvieron llenos de actividad, ahora se oxidan en su último amarre. Los siguientes entusiastas se aventuraron en el abandonado Six Flags New Orleans, devastado por el huracán Katrina en 2005. Las montañas rusas cubiertas de maleza y las atracciones en descomposición se extienden a lo largo de 57 hectáreas, creando un inquietante parque de atracciones posapocalíptico. ¿Es un ovni caído o un arma secreta? En realidad, este enorme reflector de 30 metros es el fantasma de una planta solar española fallida de 2008, ahora abandonada a la oxidación bajo el sol del desierto. Aquí tenemos a un afortunado que descubrió una legendaria camioneta Ford Falcon pudriéndose bajo un viejo toldo. Este clásico de 4.8 metros sigue siendo un tesoro automovilístico, aunque cubierto de polvo. Hay locomotoras diésel y vagones del ferrocarril de Kent y East Sussex que se pudren en los bosques del Reino Unido. Sus vías desaparecen bajo la maleza, al igual que el propio servicio ferroviario rural. Este AH-64 Apache de 18 metros disparó los primeros tiros de la Guerra del Golfo antes de acabar abandonado en los campos de entrenamiento de Ford, ahora conservado para los visitantes. El príncipe Carlos comandó en su día el HMS Burnington. Ahora ese dragaminas de 34 metros de 1954 yace medio hundido en las aguas de Birkenhead desde 2016, desintegrándose lentamente. Los buzos sacaron una colosal estatua del faraón de la ciudad perdida de Tonis Herakleion. Después de 1200 años bajo el agua, este antiguo gigante fue finalmente trasladado al Gran Museo Egipcio. Tras el siguiente descubrimiento histórico, unas grúas sacaron el helicóptero del expresidente chileno de las profundidades del lago Ranco tras el accidente ocurrido durante el vuelo sobre el sur de Chile. Basta con echar un vistazo a la cantidad de tanques T-72 de la era soviética que se encuentran dispersos por los campos ucranianos en diversos estados de destrucción. Algunos destrozados, otros simplemente abandonados a la oxidación cuando dejaron de funcionar. Hay un F-16 completo, en descomposición en una zona urbana de Bélgica, con la cabina intacta aún visible bajo la pintura de camuflaje. Probablemente abandonado cuando cerraron los campos de entrenamiento militar cercanos. Los mineros de Alaska se encontraron con un tesoro prehistórico cuando una inundación reveló un esqueleto completo de mamut lanudo. Estos enormes colmillos y huesos de 30.000 años de antigüedad fueron descubiertos justo encima de una mina de oro. Se necesitaron 4 personas solo para transportar los pesados restos de este gigante de la edad de hielo. El siguiente hallazgo es un misterio de los restos de un avión de la década de 1950 aferrado a la ladera de una remota montaña, donde las corrientes descendentes provocaron el accidente. 10 personas sobrevivieron de alguna manera al impacto en este infierno helado. Conoce el U-475 Black Widow, de la clase Foxtrot, un submarino de 92 metros que se encuentra deteriorándose en el río Medway en el Reino Unido.
fuera del servicio desde 1993 y aún a la espera de ser restaurado para convertirse en un museo. El crucero Galaxy de Tailandia, reconvertido en el Hotel Grand Laguna, ahora se encuentra abandonado como un barco fantasma de 100 metros, cubierto de maleza, donde ya nadie se aloja. La torre de agua circular de Maerdy, en Gales, parece exactamente un ovni aterrizado. La forma de platillo volante de esta estructura de hormigón la convierte en el edificio abandonado más extraño de la zona. ¿Qué tal un yate olvidado en el puerto? Con el casco tan incrustado de ostras y percebes que la vida marina se ha apoderado por completo de este pequeño velero. En la ciudad fantasma de Columbia Británica, un enorme compresor Fairbanks Morse de 1932 yace abandonado. Esta bestia de 3 metros y 4 cilindros alimentaba en su día las operaciones de extracción de plata. Unos exploradores afortunados desenterraron unas pesadas cajas fuertes que contenían una enorme cantidad de dinero en efectivo. Ahora el misterio sigue sin resolverse. ¿Se trata de una fortuna escondida o de algo mucho más ilegal? Imágenes desclasificadas de la KGB de 1969 muestran supuestamente a soldados soviéticos recuperando un platillo volante estrellado con cuerpos alienígenas en el lugar. ¿Lo crees? Porque los escépticos lo califican de elaborado engaño. Este caza F-106A Delta Dart de 21 metros ya circula por la autopista, rumbo a un museo de Los Ángeles para su total restauración. Tanques Sherman oxidados de 9 metros de largo siguen yaciendo donde cayeron en las playas de Normandía durante el día D en 1944. Los agujeros de bala perforan el blindaje, faltan las orugas, las torretas están destrozadas. Estos cascos de acero nunca lograron salir de la arena. Además, los chatarreros se despojaron lo que pudieron, dejando atrás reliquias marcadas por la batalla que cuentan historias mejor que cualquier libro de historia. Accidentalmente en el desierto, unos exploradores descubren un avión Lockheed de 38 metros de envergadura que se calienta lentamente bajo un sol interminable, justo donde se estrelló en 2018. Estas posiciones de artillería japonesas de la Segunda Guerra Mundial, con búnkeres de hormigón y soportes para armas de 120 milímetros, se esconden en la selva de Guam completamente irreconocibles en medio de la jungla. En las profundidades de una mina de carbón de Pensilvania, unos aventureros encontraron un tren enterrado de viejos vagones mineros de casi 1 metro de ancho, uno de los cuales todavía estaba atascado en las vías embarradas bajo tierra. En el interior de la abandonada planta de estampación de Cadillac en Detroit, miles de cromos antiguos de béisbol y hockey de 1989 y 1991 llenan cajas olvidadas entre maquinaria oxidada. Esta antigua fábrica de piezas de automóvil cerró hace décadas, dejando un tesoro inesperado de una época de producción excesiva de objetos coleccionables. Aunque su valor es limitado, el descubrimiento demuestra que las sorpresas más extrañas de la exploración urbana se esconden donde menos te lo esperas. Los cazadores de tesoros de Tromsø Wood, en el campo de batalla francés de Somme, desenterraron varias docenas de granadas activas de la Primera Guerra Mundial. Estas municiones de 10 centímetros de 1916 pueden seguir siendo mortíferas más de un siglo después. Un excursionista encontró una estatua de tamaño natural en lo profundo del bosque. ¿Se dejó como obra de arte o cómo acabó aquí? Cuéntanoslo en los comentarios. Utilizando pistas de las redes sociales e imágenes de satélite, esta exploradora localizó un raro Saab Sonnet abandonado en lo profundo de los bosques de New Hampshire, donde encontró el vehículo medio cubierto por musgo y tierra en un remoto camino forestal. Originalmente de color naranja y luego repintado de azul y morado, el coche, con décadas de antigüedad, conserva intacta su radio original. Tras un violento ciclón, este barco fantasma sin nombre rompió sus anclas y fue lanzado contra las rocas. Los exploradores encontraron accidentalmente a esta víctima de la furia de la naturaleza. Ahora echemos un vistazo al interior de un concesionario de coches abandonado que aún conserva polvorientos Ladas y Kias exactamente donde los vendedores los dejaron cuando cerró el negocio.
Unos buscadores de tesoros de Nueva Jersey descubrieron un mensaje en una botella que podría ser el más antiguo de todo el mundo. Lanzada por la borda en 1876, esta nota de 148 años de antigüedad sobrevivió más de un siglo en el mar. Los trabajadores de la construcción que renovaban un centro de cristal encontraron una caja fuerte oculta que contenía una botella antigua con un líquido. Nadie sabe por qué los anteriores propietarios querían mantenerla bajo llave a toda costa. El barco fantasma MV Alta estuvo a la deriva durante 2 años antes de estrellarse contra la costa irlandesa. Ahora este buque mercante de la década de 1970 yace partido y pudriéndose entre las rocas. Unos exploradores se topaban con un cementerio de aviones en lo profundo del bosque, donde un RCAF Beech 18 Expeditor, un Boeing C-97 Stratofighter y la sección delantera de un B-36 Peacemaker yacían abandonados entre los árboles. En lo profundo de los Everglades de Florida, los exploradores encontraron las instalaciones abandonadas de Aerojet de la NASA con el motor cohete de combustible sólido más grande jamás construido, abandonado en 1969 cuando se canceló el proyecto. Durante la renovación de la casa, estas personas descubrieron un paquete sellado escondido en el techo de la década de 1960. Contenía documentos legales, fotos y comunicaciones militares relacionadas con el caso del despliegue de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Corea. Docenas de muñecas desgastadas cuelgan en las ramas de los árboles en un bosque remoto. Este inquietante hallazgo suscita teorías que van desde retorcidos proyectos artísticos hasta rituales perturbadores que nadie quiere explicar. Arqueólogos que excavaban en el centro de Caen, en Francia, encontraron un búnker alemán de la Segunda Guerra Mundial a 10 metros bajo tierra con artefactos de las batallas de Normandía de 1944 perfectamente conservados bajo la ciudad. Tras una violenta tormenta, los contenedores de un carguero en llamas se abrieron en la isla de Vancouver. De repente, las playas se llenaron de frigoríficos, juguetes y zapatillas deportivas. Un explorador encontró atracciones abandonadas, incluyendo carruseles oxidados, en lo profundo de un bosque cubierto de maleza. Este parque olvidado fue abandonado hace años donde no debería existir. Con una extensión de 5 hectáreas, una estación de tren abandonada alberga locomotoras y vagones en descomposición que la vegetación consume lentamente. Trenes que nunca volverán a circular y que se están oxidando. Enormes estructuras de hormigón que se extienden a lo largo de 2 kilómetros siguen bordeando la costa de Normandía. Son los puertos artificiales Moonbury de la Segunda Guerra Mundial que permitieron la logística de la invasión aliada del día D en 1944. Un usuario de TikTok encontró unas extrañas ruinas de aspecto alienígena que emergían de la arena durante la marea baja. Estas inusuales formaciones circulares que destacan en el entorno natural como si fueran sacadas de otro mundo. Este puerto olvidado sirve de cementerio para docenas de barcos oxidados de hasta 50 metros de eslora. Abandonados desde que el declive industrial convirtió este centro marítimo en un páramo náutico. La siguiente persona descubrió una vieja draga de oro con enormes cubos oxidados en la naturaleza salvaje de Alaska. Era un gigante minero de principios del siglo XX, de la época del auge del Klondike. Este descubrimiento es como una pieza de tecnología espacial que ha caído en la naturaleza. Una antena parabólica gigante y solitaria que hasta ahora solo escucha el bosque. Lo que parecía un salón vacío y abandonado en realidad escondía docenas de locomotoras abandonadas de la década de 1970. Estos motores oxidados nunca volverán a tirar de trenes. Fue el último hallazgo del día. No olvides dejar un comentario y decirnos cuál de estos hallazgos te ha impresionado más. Y no olvides pulsar los botones de me gusta y suscribirte. Nos vemos en los próximos videos. ¡Adiós!